Ya hemos hablado de los textos no literarios, sus características y estructuras, pero hay autores como Ramírez que clasifica los textos no literarios de la siguiente manera. Ramírez es una de las pocas personalidades en América Latina que ha desempeñado funciones determinantes para el desarrollo político, histórico, literario y cultural. Su labor creativa y su acción política, campos en los que se ha destacado notablemente, no se asientan en el vacío, parten de una notable sensibilidad artística, social y humana, que lo convierten en un hombre soñador y lleno de imaginación, pero también pragmático y comprometido con el desarrollo de su país y ante todo con el bienestar de las personas. En fin, las distintas actividades de Ramírez tienen como eje principal su sensibilidad y su proyecto renovador de la realidad, una realidad de la cual es parte y que la promociona en múltiples materiales, para sus obras de ficción, así como los retos políticos. Más allá de cualquier clasificación, están atravesadas por su pensamiento y revelan una personalidad muy particular. Veamos a continuación la división de los textos no literarios, según Ramírez. Ahora les voy a hablar acerca de los textos populares. Los textos populares son manifestaciones discursivas que se enmarcan dentro de los textos recreativos de una cultura determinada. Tienen como una función principal la de divertir, entretener y enseñar a los individuos mediante el uso de ciertos recursos narrativos o discursivos que resaltan un carácter tradicional. Los textos populares, sin embargo, como su nombre nos lo indica, presentan un mayor nivel de arraigo cultural entre las distintas generaciones que se encargan de difundirlos. Debido a su transmisión generacional, los textos populares se ven comúnmente propensos a todo tipo de cambios y aportes que se van realizando con el fin de adaptarlos al contexto social más adecuado y de mantenerlos vigentes y actualizados respecto al desarrollo cultural de donde se originaron. Dentro de los textos populares podemos considerar varios géneros o formas discursivas en las que se convierten en algo tan variado y pintoresco. Dentro de los principales textos populares tenemos la adivinanza. La adivinanza es un texto popular de carácter muy breve, cuya manifestación más frecuente suele ser oral. Consiste en la exposición de un supuesto problema o acertijo por parte de un emisor, con el fin de que el receptor pueda resolverlo mediante una respuesta corta y exacta. La canción. La canción es un texto popular de gran variedad y diversidad. Tiene una característica en particular: necesita música como su acompañante. De lo contrario sería una simple prosa o un verso. Canción sin música no es canción. Las canciones tienen una estructura propia que consiste en versos, coros y estrofas. De todos los textos populares, es común que la canción utilice una mayor cantidad de recursos literarios que otros. Para garantizar la comprensión y capacidad emotiva que en conjunto con la música, la canción popular suele utilizar un lenguaje muy sencillo. Tenemos también el chiste, que es una manifestación popular que tiene como principal fin el de divertir y causar la risa del interlocutor, mediante la exposición de una situación de temática variada y desarrollo sencillo, con un desenlace sorpresivo y locuaz. Los chistes suelen presentar un desarrollo sencillo que permite ubicar al interlocutor en un contexto y no necesariamente requiere de una participación activa. El refrán. El refrán es un texto popular de gran carga tradicional y que representa un valor cultural transmitido a través de generaciones. Es un enunciado muy breve que se expone la mayor parte de las veces de manera oral y que representa una enseñanza. El refrán se aplica a situaciones cotidianas pero específicas de la vida sociocultural. Los refranes constituyen lo que se conoce como el saber popular, una carga de conocimiento cultural que poco tiene que ver con la ciencia, sino más bien con la experiencia de vida de quienes han encontrado en todo tipo de situaciones. Y al igual que los chistes, existen refranes universales, que cambian en forma, más no en su fondo, que se adaptan a los valores culturales de distintas sociedades y al cambio de las generaciones. Tenemos también la parodia, que es una manifestación popular con carga humorística, con el fin de reinterpretar y caricaturizar algunos elementos, ya sean personas, lugares o sucesos de una cultura. Puede considerarse una imitación que incurre en la burla y la manifestación puede ser escénica, oral, escrita o incluso ilustrada. El uso de la parodia como arma humorística se plantea como objetivo realizar una crítica pintoresca a alguna situación o sujeto en particular,
sin incurrir en la ofensa y el irrespeto. Tenemos también los dichos, denominados frases hechas o modismos. Son expresiones ingeniosas o simpáticas que, sin ser literales, dan significado a una idea o a un hecho. Suelen ser anónimas y se traducen entre la cultura popular. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre los textos mediáticos. Por textos mediáticos se han de entender los programas, los filmes, imágenes, lugares de la red, etcétera, que se transmiten a través de la televisión, el cine, el video, la radio, la fotografía, la publicidad, los periódicos, las revistas, etcétera. Bueno, dando los ejemplos anteriores, como definición podemos sacar que son todos aquellos que incluyen noticias de manera verbal o gráfica. En esta categoría se incluyen a los cómics y anuncios publicitarios impresos, siendo este tipo de texto uno de los más importantes en lo que llevamos en la carrera y en sí en el medio de la comunicación. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, como ya hemos hablado de los textos populares que incluyen refranes y los textos mediáticos que incluyen noticias de manera verbal, ahora bien, vamos a hablar sobre los textos artísticos. Es un texto que emplea el lenguaje como medio de creación con una interacción artística. Las palabras se usan en sentido figurado y por eso se considera que el lenguaje literario es sugerente y ofrece una imagen de la realidad recreada artísticamente y son los textos literológicas. Se utilizan desde un punto de vista de personajes, del narrador y el hablante lírico. También recrea, a veces hiperbolizando y exagerando un aspecto de la realidad. Emplea generalizaciones y abstracciones como recursos del pensamiento. La imaginación cobra importancia al recrear la realidad. Se altera la lógica de la sintaxis o la semática en busca del efecto estético. Y se caracteriza además por incluir textos pertenecientes a los diferentes géneros literarios, como son los poemas, los cuentos, las novelas, las obras, los teatros, entre otros. A continuación, continúa mi compañera. Yo les hablaré sobre los textos didácticos. Son aquellos que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje y tienen como propósito la difusión del conocimiento. El lenguaje que utilizan es accesible, de acuerdo con lo que estudian los posibles receptores, ya que ha de traducir el lenguaje escrito la información que se les sea asignada. Además, deben estar escritos de manera clara y sistemática. El lenguaje didáctico debe hacer sentir al lector que el texto está hablando con él. Por tanto, hay que utilizar en la medida de lo posible un lenguaje próximo al conversacional, lo que da gran importancia al sentido en el discurso escrito. El estilo de la redacción desde el punto de vista de la exactitud debe ser directo, adecuado al nivel de desarrollo intelectual y psicológico del lector. Dentro de los límites que impone el rigor científico y el culto literario, debe preferirse la sencillez y precisión en el texto y la simplicidad en la constitución sintáctica, empleando las palabras y giros apropiados de cada área del conocimiento. Las características de los textos didácticos. La finalidad de los textos didácticos es la enseñanza. Son un apoyo para el docente. Si bien podría decirse que la literatura en sus comienzos tuvo una intención didáctica, poco a poco esta disciplina se apropió de otras estrategias discursivas para transmitir la información, adoptando la forma ensayística o de tratado, donde se expone y analiza un tema exhaustivamente. Sin embargo, hoy en día un texto didáctico es considerado un apoyo para que el docente pueda impartir las clases, contando unas características bastante particulares: presentación, diseño y organización. Es un texto didáctico
Los elementos de los contenidos son organizados de tal manera que inducen la disposición cognitiva del lector. En otras palabras, la organización está hecha de tal manera que resulta fácil el aprendizaje. Gradualidad de la información. La información se dispone en un orden de relevancia, de lo más sencillo y fácil hasta lo más complicado de entender. A medida que avance en la lectura, el usuario podrá ser capaz de comprender conceptos cada vez más complejos. Elementos de interacción e interpretación. Los ejercicios y actividades de los textos didácticos son fundamentales para evaluar el avance de los estudiantes. El texto didáctico se caracteriza, entre otras cosas, porque brinda abundantes ejemplos de actividades que el lector puede y debe realizar para constatar la finalidad didáctica. Estas actividades idealmente deberían estimular la aplicación de lo aprendido mediante ejercicios. Lenguaje apropiado. Dependiendo del nivel de lenguaje que se utiliza en este tipo de textos, es sencillo y claro. Es fundamental la función apelativa, por lo que una gran mayoría se dirigirá al lector, tú, usted, vosotros, o adoptará formas impersonales, con los verbos en tercera persona y la partícula se. En cualquier caso, el lenguaje será adecuado al tipo de lector y su nivel de competencia, considerando siempre que quien lee puede tener una base muy pobre sobre determinados temas. Psicología cognitiva y psicolingüística. Ya que la didáctica y la enseñanza son los fines principales de estos textos, se hace necesario aplicar conceptos y estrategias relativas a la psicología cognitiva, que se refieren a la forma en la que la información debe estructurarse para que sea comprendida fácilmente. La psicolingüística, por su parte, ayuda a la formulación del lenguaje y la comprensión de los procesos lingüísticos, cognitivos y psicológicos que se ejecutan en el cerebro de cada lector al apropiarse de los conocimientos. De esta manera, quien elabora los textos didácticos tendrá en cuenta estos elementos. Estructura de los textos didácticos. Aunque, como se dijo al principio, las monografías y los textos científicos y expositivos, entre otros ejemplos de texto didáctico, la estructura de este texto puede inferir en cierto grado al tomar en cuenta los libros de textos escolares. En ellos, la estructura es bastante precisa y en la medida de lo posible hay que cumplir. Se compone de 5 grandes bloques. Prefacio o presentación. Aquí se establece y explica la finalidad de la obra particular, a quién va dirigida, los objetivos docentes, la organización del texto en cuanto a temas y contenidos, la estructura general de los temas y además se incluye una guía para utilizar el texto. Estructura temática. En esta parte se exponen los temas y los contenidos a tratar, así como una introducción breve a cada tema. A continuación vendría el desarrollo propiamente dicho de cada tema en particular y una sección de lecturas recomendadas para ampliar la información. Seguiría otra sección de actividades y ejercicios y otra de evaluación, ambas con la finalidad de que los lectores vayan aprendiendo y aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del texto. Suele terminar con un resumen con los puntos más significativos del tema. Glosario. Todo texto didáctico debe incluir la terminología específica que maneja, así como la introducción de nuevos términos. Así se facilita la comprensión de los conceptos. Bibliografía. Se indican las fuentes de donde se tomó la información para redactar el texto. Solucionario. Es una sección donde se agrupan las respuestas correctas a todos los ejercicios y preguntas que se plantearon en el desarrollo de los contenidos. Es especialmente importante en libros científicos, como los de matemáticas, física, química, biología, entre otros. Existen diferentes tipos de textos didácticos, entre ellos las enciclopedias, que reúnen una gran cantidad de información sobre diversos temas, de forma breve y organizada. Las enciclopedias son obras de referencia que compendian el conocimiento. Hay enciclopedias científicas, literarias, generales, etc., donde la información se reúne alfabética o temáticamente. Su intención es objetiva y pretende reunir la mayor cantidad de información de forma breve y ordenada. Libros de texto. Los textos escolares son un ejemplo clásico de textos didácticos.
Son los libros cuyo contenido es específico en las materias que se imparten en escuelas y universidades. Suelen estar diseñados de acuerdo a los niveles escolares. Incluyen ilustraciones, dibujos, esquemas y viñetas de todo tipo para facilitar la comprensión de conceptos. Fábulas. Son composiciones literarias breves, en prosa o en verbo, donde los personajes suelen ser animales u objetos inanimados. Todos hablan y se comportan como humanos, y su finalidad es enseñar los comportamientos éticos correctos. Finalizan siempre con una moraleja o lección sobre el tema tratado. Las más conocidas son las del griego Esopo. Gracias. Pues bien, esto ha sido todo respecto a los textos no literarios. Si quieren saber más y aprender más sobre estos temas, suscríbanse a nuestro canal y denos un like. Gracias.